Los líquenes, esas costras que se pueden ver en árboles y rocas y muchas veces son pasadas por alto. El problema es que nos estamos perdiendo de un mundo increíble y con cuestiones filosóficas muy densas. Es tanto lo que envuelve a estos organismos que incluso está más en debate su validez como seres vivos que los virus. Así que observemos cómo los líquenes han cambiado la forma en la que vemos la vida. Se han lanzado al espacio múltiples organismos con tolerancias extremas, desde esporas bacterianas a algas de vida libre, hongos que viven en rocas y tardígrados, animales microscópicos con resistencia abrumadoras. Varios de estos pueden sobrevivir si se les protege de la radiación solar, pero son pocos, aparte de algunas especies de líquenes, los que pueden sobrevivir a condiciones de espacio exterior bañados en radiación cósmica sin filtrar. Tan destacable es su papel que la astrobiología los ha tomado como organismos ideales para entender los límites que tiene la vida terrestre en el espacio. Pero no es la primera vez que los líquenes nos ayudan a entender los límites que tiene la vida tal y como la conocemos. La simple existencia de estos pone en juego el concepto de individuo que tenemos los seres humanos. Nos obligan a preguntarnos dónde termina un organismo y empieza otro. Permítame presentarles la palabra ecología, amada por algunos, odiada por otros. Lo que es innegable es su gran papel en el entendimiento de la vida, ya que describe el estudio de las relaciones entre organismos y sus entornos, tanto los lugares donde habitan como el bosquejo de relaciones que los sustentan. Todo este concepto nació de la idea de que todo está interconectado. Los organismos no pueden ser entendidos de forma aislada. Durante mucho tiempo se creyó que los líquenes eran un solo organismo, hasta que llegó este señorito de aquí. El tipo probablemente se pegó un viaje de hongos y soltó una de las mayores revoluciones que ha tenido la biología. En un artículo él relataba que los líquenes eran en realidad un hongo y un alga. Simón proponía que la parte fúngica, conocida como ficobionte, ofrecía protección física y adquiría nutrientes para sí mismo y para las células del alga. El socioalgar, conocido como fotobionte, que también puede desempeñar las bacterias fotosintéticas o cianobacterias, recogía luz y dióxido de carbono para producir el azúcar que proporcionaba su energía y la del hongo. Para este hombre, la relación entre estos organismos era en realidad la de un parásito muy sabio. Los micobiontes no eran más que la representación de un dueño opresor sobre su sirviente fotobionte. Obviamente la comunidad científica no se lo toma bien. Los liquenólogos refutaron lo que mencionó tajantemente. Algunos mencionaban que cómo era posible esa idea de romance antinatural o prohibido de un alga damisela cautiva y un hongo amo tirano. ¿Qué hacía tan desastroso este punto de vista? El tema sobre todo estaba en el miedo de los taxónomos por clasificar todo en una línea rígida. Era imposible considerar que dos linajes distintos pudieran ser un solo organismo. Se entendía tras la teoría de la evolución que las especies nacían unas de otras por divergencias. Todo debía de ser estructurado en un árbol donde sus ramas se dividían. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Cómo es posible que ahora hubiese en ese árbol dos ramas que convergen? Ahora, esta idea de un solo organismo con esta relación líquen-hongo se descartó a medias. Mucha gente ya había aceptado la hipótesis de doble identidad o hipótesis dual, pero la forma en la que Simón había descrito esta relación seguía siendo un obstáculo para responder sus preguntas, por lo que luego se estableció la palabra simbiosis, una que suelo usar bastante en mis videos asumiendo que la gente sabe qué significa, pero si no, representa todo el espectro de interacciones entre cualquier tipo de organismo, abarcando desde el parasitismo en un polo y a las relaciones de beneficio mutuo o mutualistas en el otro. No pasaría mucho tiempo para que el término líquen y simbiosis se volvieran populares. Se llegaría al descubrimiento de que los hongos ayudaban a las plantas para obtener nutrientes del suelo, una relación mutualista conocida como micorriza, y ahora, con el término líquen, la gente se volvió loca. ¿Cómo no hacerlo? Describió un montón de cosas extrañas que pasaban en nuestro universo. Por ejemplo, cuando se descubrió que los corales y las esponjas alojaban algas, fueron descritas estas relaciones como líquenes animales. Años más tarde, cuando se observaron virus dentro de las bacterias, se describió a esta como microlíquenes. La palabra líquen se había convertido en un principio biológico. A raíz de la hipótesis dual, ya no se podía pensar en la evolución como un proceso rígido o individual, o como un proceso de competición y conflicto. Ahora los reinos colaboraban en sus relaciones. Y ok. Hasta ahora hemos visto lo enigmáticos que son estos bichitos, pero ¿no se han preguntado cuál es su importancia en los ecosistemas? Los líquenes extraen los minerales de la piedra en un proceso de dos fases conocido como meteorización. Primero, deshacen físicamente las superficies con la fuerza de su crecimiento, y segundo, despliegan ácidos potentes y compuestos que juntan los minerales para absorber la piedra. Este proceso, hecho una y otra vez por generaciones de líquenes, permite que las piedras inanimadas entren en el ciclo de los organismos. Su fuerza geológica da la entrada a que nuevos
nuevas generaciones de organismos como plantas puedan situarse en esta piedra corroída por líquenes. Es más, una parte de los minerales que tienes en tu cuerpo ahora mismo es muy probable que haya salido de la acción de un líquen. Ya sean las lápidas de un cementerio o alojados en trozos de granito en la Antártida, los líquenes son intermediarios que habitan en la línea que separa la vida de la no vida. Encima de las líneas de marea hay metros de líquenes y musgos. Ya lejos del agua es donde empiezan a aparecer los árboles más grandes, arraigados a grietas donde se han podido formar suelos jóvenes. La cuestión de qué es una isla y qué no lo es fundamental para el estudio de la ecología y la evolución. No es menos importante para los astrobiólogos que han estado lidiando con la teoría de la panspermia. Esta aborda la cuestión de si los planetas se pueden considerar islas o de si la vida puede viajar por el espacio entre cuerpos celestes. Algunos afirman que la vida llegó del espacio, otros que se desarrolló en la Tierra y que los procesos de evolución se dieron por la llegada de fragmentos de vida venidos del espacio. Otros que un dinosaurio gigante se comió un hongo más gigante y que todos somos producto de sus alucinaciones. Cada quien que crea lo que quiera. También están los que creen en una panspermia blanda, según la cual la vida per se se creó en la Tierra, pero sus componentes esenciales para su desarrollo llegaron del espacio. La mayoría habla sobre cómo hubieron organismos atrapados en asteroides u otros escombros propulsados por otros planetas a raíz de colisiones con meteoritos y que llegados a un planeta pueden o no crear vida. Ahora, no solo los líquenes han mostrado un intercambio digno de pensar que se forma un solo organismo. Las bacterias, por ejemplo, pueden pasarse información de forma horizontal, es decir, obtienen características que no vienen directamente de sus seres parentales. No me quiero meter en mucho detalle con esto, pero hay bacterias que tienen este pelito de aquí. Si una de estas bacterias pica a otra, ahora esa otra tiene la nueva información que la pasada le dio, incluido el pelito. Estas interacciones son más complejas que eso, pero dejémoslo así para entender la noción. Las bacterias pueden pasarse información a una velocidad exagerada por medio de la transferencia genética. Antes de esto, al igual que a todos los organismos, las bacterias se consideraban islas biológicas. Los genomas eran sistemas cerrados. No había forma de adquirir ADN nuevo a mitad del transcurso de una vida, de procurarse genes que se habían desarrollado fuera de sitio. Pero las bacterias habían demostrado que no era así, que sus genomas ahora eran todos bacterias formadas por millones de años de ADN desarrollado por separado. La transferencia genética horizontal abría los mismos cuestionamientos que los líquenes habían levantado años atrás. Las ramas de los árboles que se habían bifurcado ahora estaban convergiendo dentro del cuerpo de un solo organismo. Entonces solo nos queda preguntarnos, si las bacterias pueden acelerar la evolución a escalas microscópicas, los humanos también podríamos hacerlo a escalas interplanetarias. Piénsenlo, acabamos de decir que las bacterias eran consideradas islas, y estas islas se podían pasar información como si fuesen un solo gran organismo. ¿Qué haría a los humanos incapaces de pasar información del planeta Tierra a otros planetas que también se consideran islas? La vida en la Tierra ya no se puede considerar como un sistema genéticamente cerrado, una isla planetaria en un mar impenetrable. Lo mismo puede pasar al revés. ¿Qué podría pasar si llega vida de otro planeta? Justo cuando las bacterias podían acelerar la evolución recogiendo ADN, la llegada de ADN desconocido a la Tierra podría poner en jaque el ya complejo sistema de evolución. Y aquí entra uno de los principales objetivos de la astrobiología, que es averiguar si las formas de vida pueden sobrevivir a un viaje espacial. El universo es sumamente hostil una vez se pasa la capa protectora de la Tierra. Entre los muchos peligros están los enormes niveles de radiación del Sol y otras estrellas, un vacío que hace que cualquier material biológico, incluidos los líquenes, se seque casi de inmediato, y ciclos rápidos de congelación, descongelación y calentamiento con temperaturas que van desde los 120 grados centígrados a los menos 120 grados en 24 horas. La capacidad de los líquenes para sobrevivir en el espacio ha quedado demostrada en varios estudios, y los descubrimientos son, en líneas generales, los mismos. Las especies de líquenes más resistentes pueden recuperar totalmente su actividad metabólica en las 24 horas de haber sido rehidratados, y son capaces de reparar buena parte de los daños causados por el espacio. La especie más fuerte, Circinaria girosa, tiene un índice tan alto de supervivencia que 3 estudios decidieron exponer muestras a niveles de radiación incluso más elevadas de las que reciben en el espacio para poner a prueba sus límites. Para alterar sus células se requería una cantidad exagerada de radiación. Las muestras de líquenes expuestas a 6 veces más rayos gamma de lo que se utiliza para esterilizar alimentos y 12,000 veces más de la dosis letal en seres humanos no se alteraron. La dosis se duplicó. Esa radiación ahora era 2.5 veces más que la dosis letal para tardígrados. La capacidad de los líquenes para reproducirse quedó dañada, pero lograron sobrevivir y siguieron haciendo fotosíntesis sin problemas. Los osos de agua no son nada resistentes en comparación a los líquenes.
Pero yo puedo agarrar un líquen en la calle y romperlo. Eso quiere decir que mi fuerza es mayor que la de los rayos gamma, ¿verdad? Pues no, amiguito, así no funciona. Hablamos de resistencias diferentes, así que por favor termina la primaria. Los líquenes nos hacen pensar en qué relación tenemos con el mundo, en qué consistimos. La astrobiología lanza estas preguntas a nivel cósmico. No es de extrañar pues que los líquenes, aun sin ser protagonistas, estén dentro de las primeras filas del debate de la panspermia. Son los líquenes los que han hecho que nos tengamos que replantear nuestra relación con el mundo. La vida ahora había obtenido una complejidad abrumadora que había sido transformada por el concepto de líquen. Ahora una clase de taxonomía. Existen 3 dominios en los que se separa la vida. O 4, pero por favor ignoremos a los paracariotas. Las bacterias, las arqueas y los eucariotas. Somos eucariotas, como lo son el resto de organismos pluricelulares, ya sean animales, plantas, algas u hongos. Nuestras células tienen estructuras especializadas como el núcleo, que contiene el ADN nuestro, aunque también existen otras 2 estructuras que poseen su propio ADN, las mitocondrias y los cloroplastos, aunque estos pertenecen a organismos fotosintéticos. Ahora ignoremos a los nuevos descubrimientos como el nitroplasto. Esta cosa ni siquiera debería de existir, digamos. Se preguntarán, ¿por qué tenemos estructuras que tienen ADN distinto al de nosotros? Les presento la teoría endosimbionte. Se dice que los eucariotas aparecieron cuando un organismo unicelular envolvió una bacteria, que continuó viviendo simbióticamente con él. Sí, es muy probable que las mitocondrias que tenemos sean en realidad lo que queda de la bacteria que en algún momento fue absorbida por una célula. Lo mismo se pensaba que había ocurrido con los organismos fotosintéticos, simplemente que estos también absorbieron una bacteria pero con capacidad fotosintética. Tiempo después se llegó a la conclusión de que los antecesores de las plantas actuales son en realidad la combinación de organismos no fotosintéticos con otros que sí lo eran. Quedaba claro, tanto la teoría endosimbiótica como los líquenes nos dejaban ver que la asociación es mucho más que la suma de sus partes. Las relaciones endosimbióticas tenían algo que difería un poco de los líquenes. Tras 2000 millones de años que han convivido, ya se había creado una dependencia. Ninguno puede vivir sin el otro. Los líquenes no son así, no cambian la vida eucariota. Son formas de vida que se asocian para sobrevivir en ambientes en los que sin el otro no podrían lograrlo. Eso no evita que individualmente puedan existir por sí solos en ambientes favorables. Un hongo no puede realizar fotosíntesis, pero si se asocia con un alga o una cianobacteria puede adquirir esta capacidad horizontalmente. De igual modo, el fotobionte no puede crear capas resistentes de tejido protector ni absorber piedra, pero si se asocian con un hongo acceden a esta capacidad. Los líquenes tienen relaciones abiertas y esto les da flexibilidad. Los líquenes son más que la suma de sus partes. Los líquenes son en cierto modo mini planetas, ya que tienen organismos fotosintéticos y otros que no lo son. Son la combinación de las principales rutas metabólicas de nuestro planeta. Pero es que de igual forma parece que la vida converge en la producción de líquenes o de hongos que en algún momento tuvieron esta relación. Incluso es posible que su instancia como tal les haya heredado capacidades singulares. Por ejemplo, los hongos de la penicilina antes hacían líquenes. Es probable que la penicilina haya sido producto de los años en que este hongo se relacionaba con su fotobionte. Muchos hongos se han liquenizado, otros han dejado esta relación y otros lo vuelven a hacer. Resulta que los hongos y las algas se juntan a la más mínima provocación. Si se cultivan muchos tipos de hongos de vida libre y algas juntos, es cuestión de días para que se transformen en una simbiosis mutuamente beneficiosa. Diferentes tipos de hongos, diferentes tipos de algas, eso no importa. Ahora, esto no es mágico, no es como que se unían en fuerzas increíbles similares a lo que vemos hoy en día. Parecían más como bolas verdes, pero es claro, no tenían millones de años haciéndose compañía. Pero quizá les mentí un poquito, no se puede usar cualquier hongo ni cualquier alga. Se tenía que usar un hongo y un alga que hicieran cosas que el otro no pudiese hacer. Esto solo demuestra que la vida fuera de los líquenes no era tolerable para ellos, por lo que su capacidad de resistir a tantas cosas es tan antigua como los líquenes mismos, y una consecuencia directa de que se hayan formado. Los largos periodos de temperaturas gélidas, los altos niveles de rayos ultravioleta y la casi ausencia de agua, al parecer, no afecta a los líquenes. Incluso después de ser sumergidos en nitrógeno líquido a menos 195 grados Celsius, los líquenes reviven rápidamente, y viven mucho más tiempo que la mayoría de organismos. El líquen más longevo tiene alrededor de 9000 años. Esto les ha dado el título de organismos poliextremófilos, es decir, organismos capaces de vivir en una gran cantidad de ambientes extremos. Pero, ¿y si les digo que los líquenes no son un alga y un hongo solamente? ¿Qué pasa si les digo que dentro de los líquenes pueden vivir un segundo hongo, un tercer hongo, un chorro de bacterias? Ahora la hipótesis dual que los científicos tanto habían estado discutiendo se tomaría como falsa, y no por las razones que querían, más bien por el hecho de que estas relaciones eran mucho más complejas de lo que se esperaban. Estos hongos o bacterias contaminantes ya no se podían ver como eso, sino como la regla.
Eran sumamente consistentes en los líquenes que se investigaban, y entre más se indagaba, más organismos se encontraban en vez de su función. Los líquenes habían pasado a ser sistemas dinámicos, sistemas donde los organismos se estimulaban entre sí para sobrevivir juntos. Ya no podemos dar una definición clara de qué es un líquen. Ahora hay toda una disciplina que no puede explicar qué es lo que estudian. Ya se ha entendido que incluso los líquenes lo que hacen es albergar comunidades bacterianas enormes que ayudan a mantener al líquen como algo que no sea simplemente una masa amorfa. Los humanos hemos tratado de definir todo en sistemas binarios, y esto hace que no sea tan complicado entender a los líquenes, porque creemos que nosotros mismos somos organismos autónomos, y ahí está el problema. Los seres humanos no somos diferentes a los líquenes. Nuestra vida, ni la de la mayoría de organismos, puede ser valorada parte de la vida de sus simbiontes. No podemos ser definidos en términos anatómicos porque nuestros cuerpos están compartidos por microbios. Las vacas, por ejemplo, no pueden comer hierba, pero las comunidades de los microbios que viven en ellas sí pueden. Ni siquiera podemos considerarnos como cuerpos formados por células que comparten un genoma idéntico. Hay más microbios en nuestros cuerpos que nos han sido heredados por nuestros padres que células humanas. Quizá, después de todo, no sea tan difícil para nosotros relacionarnos con líquenes, porque al fin y al cabo no somos individuos. Nunca han habido individuos, todos somos líquenes.